Mis suegros usaron el fondo universitario de mi hijo para dárselo a su nieto criminal, pero si apuestas por delincuentes te transformas en uno. Yo tengo 48 años y vengo aquí a desahogar un poco mi frustración con ustedes. He visto que mucha gente publica sobre sus vidas en Reddit, así que pensé, ¿por qué no? No va a tener el mejor formato porque nunca he publicado antes. Pido disculpas de antemano por eso. Hace mucho tiempo, mi esposo, Alex, de 50 años, y yo tuvimos un conflicto con mis suegros. Mi suegro, Ben, y mi suegra, Violet, hicieron algo que nos rompió el corazón. Cuando mi hijo Kit, de 24 años, era joven, mis suegros prometieron crear un fondo universitario para él. Se suponía que lo harían para él y para su otro nieto, John, que tiene la misma edad de mi hijo. John es el hijo de mi cuñado Nico. Alex y Nico son gemelos y sus hijos nacieron solo con un mes de diferencia. Kit y John eran muy queridos por mis suegros, pero con el paso de los años se acercaron más a John por varias razones. Todo estaba bien para nosotros, ya que también querían mucho a Kit. Teníamos una buena relación con mis suegros, y realmente pensaba que eran unos abuelos maravillosos. Pero luego hicieron algo que no he podido perdonar. Justo cuando mi hijo se graduó, mis suegros anunciaron que ya no le darían el fondo universitario. Porque iban a gastar ese dinero en John. Sí, John también tenía un fondo universitario, pero se estaba utilizando para otro propósito. Nunca iba a ir a la universidad porque ni siquiera logró graduarse de la escuela. Para dar algo de contexto, John es un hombre extremadamente consentido. Tiene una actitud horrible y con derecho que solo empeoró a medida que crecía. Pero ese no era su único problema, John también era un criminal conocido. No estoy exagerando ni un poco. Fue arrestado varias veces por destruir propiedad pública, entre otras cosas. También era un consumidor habitual de drogas. Así que sí, hizo muchas actividades criminales antes de cometer uno de los mayores errores de su vida. Se metió en problemas con la ley y fue enviado de inmediato a prisión. Mis suegros fueron los que siempre sacaban a John de la cárcel, y lo hicieron esa vez también. Pero no esperaban lo mucho que costaría mantener a John fuera de prisión. Así que en lugar de dejar que asumiera algo de responsabilidad por sus acciones, decidieron quitarle el fondo universitario a mi hijo para mantener a su otro nieto fuera de prisión. Mi hijo es un gran estudiante y logró entrar en una universidad increíble, justo después de la escuela. Era un lugar caro y nuestros ingresos no le permitían calificar para una beca, por lo que tuvo que pagar la matrícula de la manera que fuera posible. Kit dependía del fondo universitario de sus abuelos para ir a esa universidad. Cuando Violet y Ben dijeron que ya no le darían ese fondo, Kit quedó devastado. No teníamos el dinero para enviarlo a la universidad, y sus propios ahorros no habrían sido suficientes. Mis suegros sabían que Kit estaría molesto, así que tomaron el camino fácil y nos lo dijeron a nosotros en lugar de decírselo directamente a Kit. Alex y yo fuimos los que le dijimos a nuestro hijo que no habría dinero para la universidad. Nunca olvidaré la devastación que vi en su rostro, cuando se dio cuenta de que tal vez no podría ir a la universidad de sus sueños. Alex y yo discutimos mucho con mis suegros por su decisión. Les dijimos que estaban mostrando favoritismo al quitarle el fondo universitario de mi hijo para su otro nieto. Mis suegros fueron muy indiferentes y despectivos al respecto, y nos dijeron que estábamos actuando como personas con derecho. Hubo una gran pelea, después de la cual mi esposo, mi hijo y yo dejamos de tener contacto con ellos. Eso fue hace 5 años. Recientemente, mis suegros se pusieron en contacto con Kit pidiéndole disculpas, y diciendo que querían una oportunidad para reconectar y reconstruir nuestra relación. Mi hijo estaba bastante molesto por eso. Les dijo a mis suegros que no quería tener nada que ver con ellos después de tan gran traición. Violet y Belle luego nos llamaron llorando, y nos suplicaron que los ayudáramos a reconectar con Kit. La cosa es que no queremos decirle a Kit que se reconcilie con ellos. Después de que Violet y Ben nos desestimaron, nos costó mucho conseguir que Kit fuera a su universidad soñada. Tuvimos que rehipotecar nuestra casa para enviarlo allí. No quería que mi hijo trabajara hasta morir para pagar préstamos estudiantiles, así que Alex y yo decidimos ayudarlo tanto como pudiéramos. Kit fue a la universidad e hizo un gran trabajo. Ahora tiene un excelente empleo y gana mejor de lo esperado. Incluso nos ayudó a pagar la hipoteca muy recientemente. A pesar de todo, mi hijo logró ser exitoso. Pero eso no significa que no hayamos sufrido por lo que hicieron mis suegros. Lo más horrible fue que mis suegros mostraron muy poco remordimiento por sus acciones, y en cambio, se preocuparon más de la cuenta por su otro nieto. Nunca se pusieron en contacto con nosotros en los últimos 5 años, ni preguntaron por qué ya no los visitábamos. Viven en otro estado, por lo que el contacto era un poco difícil, pero al menos podrían haber enviado un mensaje de texto o llamado. Ni siquiera nos invitaron a Navidad y Acción de Gracias. No solo nosotros dejamos de tener contacto con ellos tampoco hicieron ningún esfuerzo por hablar con nosotros. Ahora, de repente, están de vuelta y suplicándonos que convenzamos a nuestro hijo de perdonarlos.
Estoy tan perturbada por todo esto que estoy a punto de volverme loca. Mi esposo también está molesto. Mi hijo se muestra bastante estoico ante todo esto, pero sé que no aprecia sus interminables mensajes. Estoy considerando bloquearlos porque ya han pasado 10 días, y siguen quejándose. Solo escribir todo esto me está trayendo malos sentimientos, pero realmente necesitaba compartir mi frustración en algún lugar. Edición: sé que mi hijo no tiene derecho a ningún dinero de mis suegros. Claro, es su dinero y pueden hacer lo que quieran con él, pero deben entender cómo sus decisiones nos afectaron. Mi esposo y yo no ahorramos para un fondo universitario porque sabíamos que Violet y Ben pagarían la universidad de Kit, esa fue su promesa. Si hubiéramos sabido que no cumplirían su palabra, habríamos comenzado a ahorrar para nuestro hijo. Mis suegros insistieron en que no teníamos que ahorrar nada porque ellos se encargarían del fondo universitario de mi hijo. Sé que fue nuestra culpa por creerles, por eso hicimos todo lo posible por solucionarlo. La decisión de quitar el fondo universitario también se tomó de manera bastante abrupta, así que no lo vimos venir. Cuando mi esposo y yo vimos que mis suegros estaban sacando dinero para John, les preguntamos si estaban lo suficientemente estables financieramente como para gastar tanto dinero en él. También les preguntamos si todavía pensaban pagar la universidad de nuestro hijo. No pensábamos que iban a darle el fondo a John, pero sí pensábamos que tal vez necesitarían ese dinero para ellos mismos, ya que estaban agotando sus ahorros sin control. Tuvieron múltiples oportunidades para decirnos que no le darían a Kit los fondos que le prometieron. Aún así, eligieron esperar hasta el último momento y luego actuar con indiferencia. Hasta ese momento, nos aseguraron que el dinero del fondo seguía estando. Kit estaba herido porque estaban eligiendo a John sobre su futuro, que todo el esfuerzo de llevar una buena vida no servía para nada. Nunca olvidaré esos días en esta vida. Simplemente, mis suegros no merecen ser parte de la vida que mi hijo ha construido para sí mismo. No sé cómo esperaban que simplemente perdonáramos y olvidáramos todo. Actualización 1. Antes de dar una actualización sobre nuestra situación, quiero responder algunas preguntas que siguen surgiendo. Ya expliqué en la edición por qué nunca ahorramos para la universidad de Kit. Si aún no lo has leído, por favor regresa y tómalo en cuenta. Muchos de ustedes querían saber si había celos entre Kit y John. La respuesta es un rotundo no. Nunca fueron cercanos porque mi cuñado Nico y su familia vivieron en otro país durante 10 años. Así que no crecieron exactamente juntos. Se llevaban civilizadamente, pero John generalmente prefería alejarse de la familia. Empezó a meterse en problemas a los 12 años, momento en el cual prácticamente se distanció de la familia. Hablando con franqueza, el sentido de derecho de John no nos caía bien, ni a Kit. John estaba acostumbrado a tener una vida lujosa, y esperaba que todos atendieran sus necesidades. Cuando las cosas no iban como él quería, solía hacer enormes berrinches e incluso destruir cosas mientras lo hacía. Poco a poco, mi hijo comenzó a distanciarse de John también. Créelo o no, mi hijo es una buena persona y no es de los que hacen enemigos sin razón. John es el que nunca le gustó nadie, ni siquiera su propia familia. Ahora, también han estado preguntando por qué mis suegros favorecían tanto a John y qué papel juegan los padres de él en todo esto. Bueno, cuando Nico regresó a nuestro país, había perdido su trabajo y necesitaba ayuda de su familia. Comenzaron a vivir con mis suegros porque estaban con problemas de dinero. Mis suegros eran personas muy generosas y solidarias, por lo que los recibieron con los brazos abiertos. Vieron que John estaba teniendo dificultades con el cambio de vida e hicieron lo posible por consentirlo. Probablemente, no sabían que esto tendría un impacto horrible en su personalidad. Inicialmente, los padres de John le advirtieron a mis suegros que estaban fomentando su mal comportamiento. Cada vez que John se metía en problemas, mis suegros lo sacaban de líos o les daban excusas. Si Nico y su esposa intentaban disciplinar a John, Violet y Ben intervenían para salvarlo. Eventualmente, John dejó de escuchar a sus padres porque sabía que ya no tenían autoridad. Nico eventualmente pudo comprar una casa después de 4 años, pero para ese entonces, John ya estaba fuera de control. Se quedó con mis suegros y no quiso regresar, por mucho que Nico y su esposa insistieran. Violet y Ben debieron haberse dado cuenta de lo que estaban haciendo, pero simplemente presionaron a Nico para que dejara a John quedarse con ellos. John se volvió completamente loco en los siguientes años y comenzó a cometer delitos. Sé que Nico tuvo varias peleas con mis suegros porque no podía ver a su hijo destruir su vida de esa manera. Violet y Ben siempre defendieron a John y decían que él cambiaría por sí mismo. Cuando él recibió una multa por conducir alcoholizado y causó un accidente, Nico y su esposa estaban devastados. Inmediatamente, le dijeron a John que lo perderían si no cambiaba. Tampoco estaban de acuerdo con que Violet y Ben le dieran el fondo universitario de mi hijo a John. Nico y su esposa querían que John enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero, por supuesto, mis suegros no podían ver a su pobre nieto pudriéndose en la cárcel, así que hicieron lo que pensaban que era mejor para John.
Creo que toda esta información ha aclarado algunas de sus preguntas. En cuanto a por qué mis suegros se han puesto en contacto repentinamente, no estoy muy segura. Una razón podría ser que mi hijo recientemente anunció su compromiso. Ellos planean tener un compromiso largo, por lo que la boda no será hasta dentro de al menos 2 años. Tal vez mis suegros pensaron que este sería el momento adecuado para hacer las paces y así poder asistir a la boda. No lo sé, no puedo asegurarlo. Dado que mi hijo ya no quiere ni hablar con ellos, comenzaron a acosarnos constantemente a mi esposo y a mí. Bueno, todos estamos hartos de ellos. Mi esposo ha estado bajo mucha presión porque sus padres lo están volviendo loco, puedo ver que está luchando mucho. Así que decidimos que al menos los dos nos sentaríamos a escucharlos. Francamente, no me importa, pero creo que será bueno tener toda la información antes de tomar decisiones grandes en este momento. Ya hemos agendado una reunión con ellos para la próxima semana, ya que dijeron que volarán a nuestra ciudad. Sin embargo, se hospedarán en un hotel, ya que no son bienvenidos en mi casa. Mi esposo y yo iremos a su hotel para hablar. La siguiente actualización tardará un poco porque la reunión es en una semana. Volveré una vez tengamos la charla y pueda descubrir por qué están tan interesados en reconciliarnos. Sé que algunos de ustedes pensarán que esta es una mala idea, pero es lo único que se nos ocurre en este momento. Algunos de ustedes especulan que tal vez quieran dinero o algo así. No sé sobre eso, pero supongo que lo descubriremos. Tengan la seguridad de que no les vamos a dar dinero si ese es el caso. Actualización 2. Chicos, estoy de vuelta con una actualización. Ayer, mi esposo y yo fuimos a encontrarnos con mis suegros. Ellos nos habían estado pidiendo que lleváramos a Kit, pero nos negamos firmemente. Además, Kit no es un niño, así que no podemos obligarlo a ir a ningún lado con nosotros. Solo nos limitamos a decirle que sus abuelos querían verlo, pero él dijo que no quería ir. También le habían estado enviando mensajes, y les dijo lo mismo a ellos. No sé por qué, pero por alguna razón pensaron que mi esposo y yo lo convenceríamos para que viniera. Cuando fuimos a ver a mis suegros, se veían tristes de inmediato porque Kit no estaba con nosotros. Elegimos no comentar al respecto. Nos sentamos a hablar, y mi esposo comenzó de inmediato a preguntar por qué se acordaron de nosotros y de nuestro hijo después de tantos años. Violet y Ben realmente parecían muy tristes y culpables cuando Alex les hizo esa pregunta. Luego, Ben comenzó a contarnos lo que había pasado después de que perdiéramos el contacto. Según ellos, estaban seguros de que ayudar a John era lo correcto. Aceptaron que cometieron un error grande y ahora estaban pagando por sus malas decisiones. Cuando John fue enviado a la cárcel, parecía extremadamente arrepentido y suplicó a mis suegros que lo ayudaran. Violet y Ben tuvieron una conversación emocional con él, donde él prometió mejorar, ir a rehabilitación y enmendar sus acciones. Básicamente, prometió ser mejor si se le daba otra oportunidad. Violet y Ben le creyeron porque lo amaban ciegamente. Así que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para sacarlo de prisión. Pagaron su fianza, su abogado e incluso su rehabilitación. No sé cómo, pero lograron mantenerlo fuera de la cárcel a pesar de su historial. John obtuvo servicio comunitario y libertad condicional. También tuvo que pagar mucho dinero a la víctima. Mis suegros sabían que esto ocurriría, y por eso decidieron quitarle el fondo universitario a Kit en lugar de vaciar sus ahorros. Después de todo, se concentraron en John para que pudiera mejorar. Y esa es otra razón por la que no tuvieron tiempo ni energía para ponerse en contacto con nosotros. Después de este fiasco, Nico y su esposa renunciaron por completo a John. Mi cuñado le dijo a Violet y Ben que ahora era su problema, porque ellos ya le habían enseñado a John a no escuchar a sus padres. Mis suegros estaban seguros de que podrían hacer cambiar a John. Incluso le dijeron a Nico que se comería sus palabras cuando John se convirtiera en un buen hombre. Bueno, eso nunca ocurrió porque mis suegros fracasaron miserablemente. Sé que nadie se sorprenderá por esto. Aparentemente, John fue a rehabilitación, pero salió en una semana. Se inventó excusas sobre cómo lo trataban mal en la instalación y que se sentía suicida al estar allí. Violet y Ben creyeron su historia como siempre. Les dijeron que se tomara un descanso y regresara a otro centro de rehabilitación después. Eso tampoco ocurrió. John comenzó inmediatamente a consumir drogas y a meterse en problemas. También comenzó a robarles a mis suegros, como si no le faltaran cosas malas. Violet y Ben recibieron una pequeña lección de realidad cuando John les robó el anillo de compromiso de Violet, y lo empeñó por quién sabe qué. Cuando lo confrontaron y regañaron, él comenzó a llorar y amenazó con terminar con su vida. Ese tipo sabe cómo manipular y chantajear a las personas. No es de extrañar que se haya convertido en un criminal experimentado y haya escapado de sus acciones durante tanto tiempo. Violet y Ben fueron demasiado débiles para entender que estaban siendo manipulados. Con el tiempo, John comenzó a empeorar y empezó a abusar de Violet y Ben cuando intentaban detener sus actividades criminales. No estoy segura de qué tipo de abuso era,
ya que no lo detallaron. Luego, muy recientemente, John volvió a la cárcel. Pasó por todo el proceso de mejorar, pero esta vez, mis suegros pusieron un alto. Cortaron todo contacto con él y le dijeron que no lo ayudarían más. Después de esto, mis suegros comenzaron a sentirse extremadamente culpables por sus acciones y empezaron a darse cuenta de lo grande que había sido su error. Se sintieron avergonzados por haberle quitado el futuro a Kit a favor de un nieto tan horrible como John. En ese momento, Kit anunció su compromiso, lo que hizo que mis suegros estuvieran desesperados por la reconciliación. Según sus palabras, finalmente se dieron cuenta de cuánto habían metido la pata. Por eso están desesperados por el perdón de Kit ahora. Nos estuvieron suplicando que los ayudáramos a reconstruir su relación con nuestro hijo. Mi esposo y yo escuchamos todo y luego les dijimos exactamente cuánto habían lastimado a Kit. No dejamos nada fuera. Mis suegros estaban llorando y seguían pidiendo perdón. Finalmente, mi esposo dijo que ya era demasiado tarde para sus disculpas. Luego les dije que Kit ya es un hombre adulto, y respetaremos su decisión de no tener contacto con ellos. Más que nada porque nosotros también pensábamos no tener contacto con ellos. Mi esposo y yo nos fuimos después de eso. Estamos sorprendidos de ver cuánto han consentido a John. Esto es simplemente extraño. Todavía me está costando procesar todo. Sí, puedo ver que mis suegros están sufriendo, pero aún no creo que merezcan nuestro perdón. Mi esposo piensa lo mismo. Le contamos todo a Kit y él tampoco tiene nada que decir. Por ahora, nos mantenemos firmes en nuestra decisión de no reanudar el contacto ni reconstruir nuestra relación. No creo que haya más actualizaciones después de esto. No vamos a cambiar de opinión. Actualización 3. Sé que dije que no habría más actualizaciones, pero descubrimos algo impactante hace unos días. Ya les había contado que habíamos decidido no reconstruir nuestra relación con mis suegros. Esa decisión ya estaba tomada. Estábamos listos para dejar todo esto atrás y concentrarnos en nuestras vidas. Pero 2 días después de que nos encontramos con mis suegros, Nico nos llamó. Llamó a Alex y nos pidió que participáramos en una videollamada con él y su esposa. Para ser honestos, temía que intentaran dar excusas por John o nos dijeran que perdonáramos a mis suegros. Nico le dijo a Alex que era una emergencia y que necesitábamos hablar con ellos antes de contactar a mis suegros nuevamente. Así que organizamos la videollamada lo más rápido posible. Dijeron que sabían que nos habíamos encontrado con Violet y Ben, por lo que tenían que contactarnos para darnos una advertencia. Resulta que mis suegros no nos dijeron toda la verdad. Es cierto que John volvió a cometer un error y está en la cárcel esperando juicio, pero no fue por una infracción menor. Esto fue por su segunda conducción bajo los efectos del alcohol, donde en realidad terminó matando a alguien. Ojalá estuviera inventando esto, pero no es así. John repitió su último error y mató a alguien. Es un gran desastre en este momento. Su abogado dejó claro que definitivamente irá a la cárcel y tendrá que pagar mucho dinero a la familia de la víctima. Su historial anterior hace imposible que escape de la prisión esta vez. Esto no se arregla con más abogados, sino con John yendo a la cárcel y cumpliendo su condena por asesinar a alguien. John, por supuesto, lloró ante Violet y Ben. La historia hasta ahora se alineaba con lo que mis suegros nos contaron, pero mintieron sobre lo que pasó después. A diferencia de lo que dijeron, Violet y Ben en realidad acordaron ayudarlo de nuevo. No lo cortaron de forma definitiva. De hecho, aceptaron ayudarlo. Pero esta vez, simplemente no tenían los fondos para pagar todo. Fueron a ver a Nico y le pidieron ayuda, pero él se negó rotundamente. Violet y Ben entonces los insultaron y les gritaron por dejar que su hijo fuera a la cárcel. Nico simplemente les dijo que ellos eran los responsables de que John destruyera su vida. Nico y su esposa les dijeron a mis suegros que tanto John como ellos ya no significaban nada para ellos. Así que mis suegros se devanaron los sesos durante un tiempo y luego decidieron contactarnos. Probablemente esperaban reconstruir una relación a través de manipulación y luego pedirle dinero a mi hijo. Sabían que mi hijo tenía un buen trabajo y también su prometida. En sus mentes, esta era la mejor solución para la situación. Nico está seguro de que ese es el caso porque todavía los avergüenzan a él y a su esposa por no ayudar a su hijo. También han estado diciendo a la gente que Kit lo salvaría pronto. Escuchar todo esto nos enfureció a mi esposo y a mí. No podíamos creer que Violet y Ben pudieran ser tan manipuladores y tóxicos. O han aprendido de John, o ya sabemos dónde ha aprendido John. Gracias a Dios ninguno de nosotros cedió y comenzamos una relación con ellos. Nico y su esposa también estaban súper enojados. Ellos también están culpando a mis suegros por arruinar absolutamente las oportunidades de redención de John. Tuvimos una conversación larga, y muchas cosas salieron a la luz sobre mis suegros. Simplemente no son buenas personas. Alguien murió debido a las acciones de John, y también por las acciones de mis suegros. Esto ya no es una simple historia de favoritismo, es una historia criminal.
Creo que esto ha sellado nuestra decisión de no permitir que mis suegros entren en nuestras vidas. Ellos pueden arreglárselas por su cuenta. El karma se está acercando a ellos, y estoy segura de ello. Todo lo que tenemos que hacer es esperar y ver. Llegará el día en que realmente se arrepientan de todo lo que hicieron, pero no creo que ese día haya llegado aún. Actualización 4. Me olvidé completamente de esta publicación hasta que alguien me envió un mensaje privado ayer preguntándome qué pasó después. Mi hijo y su prometida, de hecho, establecieron una fecha para la boda antes de lo que pensaban. Así que hemos estado completamente ocupados con la planificación de la boda y todo eso durante mucho tiempo. No ha pasado nada más con mis suegros desde que los bloqueamos a todos. Así que hemos estado disfrutando de la paz, y esta publicación se me olvidó por completo. Me estoy haciendo vieja, y lo puedo notar. En fin, no volvería con una actualización si no tuviera alguna. Volví a revisar y vi que muchos de ustedes han estado esperando que el karma llegara a mis suegros. Parece que están bastante involucrados en esto. Veo que no se decepcionarán al saber que el karma, efectivamente, regresó para mis suegros tal y como todos habíamos predicho. Poco después de que hice esta publicación, volvimos a cortar contacto con ellos, bloqueamos sus números y todo. Nico y su esposa hicieron lo mismo. Fue después de 4 meses que Nico llamó para darnos una actualización sobre ellos. Violet y Ben se presentaron en su casa luciendo más miserables que nunca. Aunque Nico no estaba interesado en saber lo que tenían que decir, ellos siguieron hablando de todos modos. No era desconocido para Nico que John tenía que ir a prisión, la justicia no falló esta vez. Literalmente apareció en las noticias locales, así que todos sabían lo que había hecho. Mis suegros fueron criticados por permitir que las cosas llegaran tan lejos, porque todos sabían que John vivía con ellos. Violet y Ben intentaron hacer todo lo posible para mantener a John fuera de la cárcel, pero eso tuvo consecuencias catastróficas para ellos. Gastaron todo su dinero en honorarios legales, entre otras cosas. Incluso tuvieron que hipotecar su casa debido a lo mucho que seguían acumulándose los costos. No olvidemos que han estado gastando su dinero en John durante casi una década. Ya no les quedaban muchas opciones. Al final, John fue a prisión, y no pudieron detenerlo. Todo su dinero se fue por el desagüe. Fue poco después de eso cuando la policía volvió a tocar su puerta. Ahora están siendo investigados por sobornar a los oficiales encargados del caso. Violet y Ben intentaron torpemente sobornar a los miembros del jurado con dinero. Probablemente, han hecho otras cosas que no sabemos. La noticia se ha esparcido rápidamente, y ahora están en grandes problemas. Fueron a ver a Nico en busca de ayuda y simpatía, pero él se rió y les cerró la puerta en la cara. Aún están siendo investigados, y aparentemente, hay suficientes pruebas en su contra. Parece que mis suegros también irán a la cárcel. Esto es increíble para nosotros, realmente han caído muy bajo. Estoy contenta de que ya no tengamos nada que ver con esto. Ni siquiera siento lástima por ellos. Podrían haber tenido una vida tranquila después de la jubilación, pero eligieron hacer cosas malas y finalmente terminaron en grandes problemas. El karma es realmente dulce a veces, para ser honesta. Por otro lado, si es que van a prisión, eso les resolverá muchos problemas. En prisión no deberán pagar nada, a diferencia del mundo de afuera donde casi no tenían dinero. Así que esa es la actualización sobre la situación. En lo que respecta a mi familia y a mí, ya no tenemos nada que ver con mis suegros. Hemos formado una familia fuerte para nosotros mismos y no necesitamos su presencia no deseada en nuestras vidas. Alex y yo estamos muy bien en este momento y estamos extremadamente emocionados por la boda de Kit. Espero que todos ustedes bendigan a la feliz pareja y oren porque su matrimonio sea un gran éxito. Actualización 5. La defensa de mis suegros ha sido puesta a cargo de un defensor público. No creo que eso les parezca raro, ya que gastaron todo lo que tenían en la defensa de John. Como consecuencia de sus intentos por sacar a John de este problema, han terminado recibiendo una pena de 3 años de prisión y una multa de $30,000. El juez ha ordenado vender su casa para pagar este dinero. Ahora no la necesitan, pero en 3 años, cuando salgan de allí, deberán buscar un lugar para vivir. Cuando John salga después de cumplir su condena, al menos seguirá siendo joven. Habrá desperdiciado gran parte de su juventud, pero al menos tendrá energía para trabajar en algo. Cuando mis suegros lo hagan, no tendrán nada. Tanto Nico como mi esposo piensan que no serán su problema en 3 años. Por más triste que pueda parecer que un par de ancianos terminen sus vidas así, no lo es tanto cuando has visto y has intentado detener esta trayectoria. Ahora no hay mucho que hacer con respecto a ellos. Ahora no sé si en 2028 haré otra actualización o no, falta tanto que no sé qué será de mi vida en ese entonces. Pero aunque falte tanto, no es suficiente como para que ayudemos a mis suegros. Eso estuvo claro desde el día que decidieron ayudar a un delincuente en lugar de a nuestro hijo. Desde ahí han sellado su destino y esto es todo lo que merecen.